Saludos, soy la doctora Sheila Pérez Colón, endocrinóloga pediátrica certificada. Dentro de las principales causas de la obesidad infantil existen, número uno, causas genéticas o factores genéticos. Por ejemplo, si tenemos a la madre o el padre o a ambos que padecen ya sea de sobrepeso o de la condición de obesidad, esto pone en riesgo a los pacientes y a los niños para desarrollarla. Número dos, otra de las causas puede ser factores socioeconómicos o factores ambientales. Un estilo de vida que no es saludable, por ejemplo, hoy día, desafortunadamente, comemos muchas de nuestras comidas es comida ultraprocesada y eso nos pone en riesgo tanto en adultos como en niños a desarrollar la condición de obesidad y además el sedentarismo. Hoy día usualmente los niños se pasan más tiempo en la pantalla, en el televisor y no están saliendo a jugar tanto, por lo tanto están más sedentarios y esto los pone en riesgo. Y cuando hablamos específicamente del sistema endocrino o de las hormonas, existen algunas condiciones hormonales que ponen en riesgo al paciente a desarrollar ya sea sobrepeso o de obesidad. Una de ellas, que es bastante común, es la condición del hipotiroidismo. Hipotiroidismo es cuando la glándula de la tiroides está más lenta, no funciona normalmente. Por lo tanto, hay una producción de hormonas tiroideas disminuida o reducida y el metabolismo del paciente baja. Esta condición, el hipotiroidismo, puede causar un aumento leve de peso. Otra de las condiciones hormonales puede ser la que se conoce como Cushing. En esta condición, dependiendo de dónde sea el problema, ¿verdad? Si se origina del cerebro o se origina de las glándulas adrenales, hay un aumento de la hormona del cortisol. Este aumento de esta hormona también nos pone en riesgo a desarrollar sobrepeso y la condición de obesidad. Tiende esta hormona o el aumento de cortisol aumenta la grasa abdominal y nos pone en riesgo a la condición de la obesidad. Y también existen otras condiciones como lo son la resistencia a la insulina o también a la leptina, ya sea deficiencia o resistencia o algunas otras alteraciones hormonales. Existen muchas causas, pero si hablamos de la más común, yo diría que son los factores, ¿verdad? El estilo de vida. El estilo de vida no saludable sería el número uno junto con el riesgo genético. Ya luego serían condiciones hormonales. Estas pueden ser causas, pero no son las más comunes. Para nosotros hacer el diagnóstico de la condición de sobrepeso o específicamente de la obesidad, hoy día todavía utilizamos lo que se conoce como el índice de masa corporal. Este valor es un valor que no es específico, no incluye diferentes pacientes de diferentes etnicidades y tampoco toma en consideración lo que es la masa muscular, pero hoy día lo seguimos utilizando. Este es una relación entre el peso y la altura del paciente. Lo obtenemos aquí en la clínica y ese valor lo ponemos en una gráfica. Se llama la gráfica de índice de masa corporal. Cuando ese valor o esa percentila se encuentra dentro del 85 al 94%, decimos que el paciente padece de sobrepeso. Si esa percentila de índice de masa corporal está en el 95 o sobre el 95%, decimos que el paciente padece de obesidad. Así que ese es un valor que utilizamos para hacer ese diagnóstico. ¿Cómo afecta la obesidad como tal en el crecimiento? Pues dependiendo de cuál es la causa. Por ejemplo, existe lo que se conoce como la velocidad de crecimiento, que es cómo va creciendo el niño cuando hablamos de altura a través del tiempo. Y usualmente lo utilizamos hasta los 12 meses. Hablamos en un año, esa velocidad de crecimiento. Cuando hablamos del hipotiroidismo, por ejemplo, ¿verdad? Esta condición puede retrasar esa velocidad de crecimiento. Ese niño puede estar creciendo lentamente o no estar creciendo adecuadamente. De lo contrario, el paciente que padece de obesidad por otras condiciones y no necesariamente ser de la deficiencia de las hormonas tiroideas, entonces este paciente puede tener un crecimiento normal o puede tener un crecimiento acelerado. Así que existen varias herramientas que nosotros los endocrinólogos pediátricos utilizamos en clínica para nosotros evaluar si el niño está creciendo y si está desarrollando normalmente o si tenemos que actuar porque ya tenemos riesgo o hemos desarrollado la condición. Cuando ya padecemos de la obesidad infantil y en los adolescentes, esta condición puede impactar directamente las hormonas del paciente. Por ejemplo, sabemos que la obesidad
puede causar una pubertad temprana en las niñas, por ejemplo, lo que se conoce como una pubertad precoz. Esto quiere decir que al tener obesidad, las niñas pueden entrar en esa pubertad antes de lo normal, antes de tiempo. Se conoce como pubertad precoz. Otro de los impactos que la obesidad puede traer o causar en las hormonas puede ser el síndrome de ovario poliquístico. En esta condición tenemos un desbalance hormonal y usualmente la causa es una alteración de las hormonas, y la obesidad tiene un factor bien prevalente para causar esta condición. Así que existen diferentes complicaciones que podemos tener debido a la obesidad, o cómo la obesidad puede afectar las hormonas. Además, pues está algo común que sabemos, que la obesidad nos puede llevar a la resistencia a la insulina, y cuando tenemos resistencia a la insulina tenemos un riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Existen varias complicaciones médicas que se asocian con la obesidad en la infancia. Lo dividimos por sistemas. Por ejemplo, pues una en el ámbito metabólico nos puede llevar a la complicación de desarrollar diabetes tipo 2, nos puede llevar a desarrollar lo que conocemos en el campo médico como dislipidemia, o una alteración en los niveles del colesterol. Nos puede llevar a desarrollar hígado graso también, y esto sí pasa en adultos, pero también lo vemos en casos pediátricos y en casos de niños y adolescentes. Otras de las complicaciones, si hablamos del sistema cardiovascular, por ejemplo, nos puede llevar a un aumento de la presión, nos causa hipertensión o nos pone en riesgo de desarrollar hipertensión, y además a cambios ateroscleróticos que pueden pasar a temprana edad y no necesariamente en la adultez. Otra de las complicaciones que nos causa la obesidad es problemas del sueño. Por ejemplo, si hablamos del sistema respiratorio, está asociado con apnea del sueño, hasta con la condición del asma. Nos puede llevar a complicaciones ortopédicas. Por ejemplo, sabemos que aumenta el riesgo de artritis, de dolores en las articulaciones, etcétera. Así que la obesidad es una causa de muchas otras condiciones médicas. Por eso nosotros nos enfatizamos tanto en prevenir esta condición, y si tenemos la condición, a manejarla lo antes posible. Dentro de las estrategias que tenemos para manejar la obesidad infantil, no son muy complicadas, son unas que son bastante simples y sencillas. A veces pensamos más allá, pero tenemos que empezar desde lo más común, que es bastante efectivo. Número uno, son cambios en los hábitos alimenticios. Nuevamente, es sumamente importante que nosotros comamos más saludable y le ofrezcamos esta comida saludable a nuestros niños, bajando la ingesta de comida o alimentos ultraprocesados, bajando las bebidas azucaradas o los refrescos, ofreciéndole a nuestros niños mejor agua. Eso es una de ellas. Comer más saludable, obviamente monitorear las porciones también. No tenemos que comer grandes cantidades, sino algo que sea razonable para su edad y que sea beneficioso para su desarrollo. Número dos, el ejercicio, la actividad física. Tenemos que fomentar una actividad física regular. Estudios han demostrado, y lo veo aquí en clínica, la importancia o cómo el ejercicio y la rutina de ejercicio diariamente ayuda para manejar estos casos y prevenir complicaciones. La recomendación actual en pediatría, como una regla general, es que nosotros hagamos ejercicio con nuestros niños, y nuestros niños se ejerciten aproximadamente 1 hora diaria. Eso sería lo ideal. Así que ya hablamos de los cambios alimenticios, hablamos del ejercicio, que es súper importante, pero la tercera estrategia es: tenemos que monitorear el sueño, y eso es una que se nos olvida muchas de las veces a los padres, y me incluyo porque yo soy madre. El sueño, cuando los niños no duermen las horas adecuadas durante la noche, y estas horas van a variar dependiendo de su edad, pero si no duermen las horas adecuadas y descansan bien, se pueden alterar unas hormonas del hambre en el cuerpo, que no aumenta el riesgo a que el niño desarrolle obesidad. Por lo tanto, tenemos que monitorear de que nuestros niños se acuesten a tiempo, de que duerman las horas que deberían dormir. Como regla general, por ejemplo, un adolescente son aproximadamente 10 horas en la noche, así que tenemos que estar monitoreando las horas del sueño. Yo diría que esas son las estrategias básicas para nosotros prevenir la condición de la obesidad o manejar la condición de la obesidad. Es bien importante que cuando nosotros estemos hablando de esta condición de la obesidad y estemos
dándoles recomendaciones a nuestros niños, ya sea aquí, por ejemplo, yo en clínica, cuando les hablo a los familiares y el paciente, o ya sea las familias en casa, que tengamos algo bien presente, que tenemos que ser bien cuidadosos en cómo nosotros le hablamos el tema a nuestros niños y adolescentes que están en pleno crecimiento y desarrollo. Uno es, nunca debemos de decirle al niño, por ejemplo, cómo se ve físicamente. O sea, tenemos que cambiar la alimentación porque te ves de X o Y manera. Por ejemplo, tenemos que cambiar porque te ves gordito, por eso estás gordito. Estas palabras no se utilizan. Estas palabras son negativas y no ayudan para nada a que el paciente mejore y haga unos cambios. De otra manera, nosotros sí podemos fomentar o como le debemos hablar a nuestros niños, es decir, queremos estar saludables para prevenir complicaciones, pero no usar unos términos que sean negativos porque esto, aunque sé que muchas de las familiares tienen buenas intenciones, no les llega de buena manera al paciente. Y algo que yo quiero recalcar bien importante es que nunca decimos que el niño obeso, sino que podemos decir el niño padece de obesidad, porque no debemos describir cómo se ve el niño físicamente, sino de la condición que tiene. Número dos, debemos cuando estemos hablando de los alimentos, no debemos decir este alimento es malo, este alimento es bueno, sino decir tenemos que hacer un balance, explicarle exactamente cómo funcionan los diferentes tipos de alimentos, como por ejemplo los carbohidratos, si comemos una porción grande de carbohidratos, el azúcar nos sube en sangre y esto pues nos trae riesgo a otras condiciones. Y cuando hablo de estos ejemplos, siempre decimos, por ejemplo, pues la porción del arroz, la porción de la pasta, la porción del pan. Y tenemos que incluir siempre, pues mira, lo más beneficiosos son las proteínas y las fibras. Es explicarle al paciente, no solamente regañarlos, como decimos, de esto es malo, esto es bueno, sino qué es lo que queremos. Queremos que comas más de los nutrientes de la comida saludable y que todo sea en balance. Porque yo siempre le digo a mis pacientes que no es que nunca puedes hacer un desarreglo, es que la mayoría de los días seas consistente y que comas saludable. Número tres, yo diría que sería invitar al paciente a ir a hacer la compra con nosotros, con los familiares, ¿está bien? Y además invitar a ese niño o ese adolescente a participar en cómo cocinar estos alimentos, ya que esto, pues, demostramos que sí nos preocupamos por nuestros niños y adolescentes y eso le puede despertar cierto interés al paciente y querer aprender un poquito más de ese estilo de vida saludable. Así que es bien importante que nosotros no juzguemos al paciente. Y número cuatro, yo diría, no debemos de premiar o castigar con alimento. A veces decimos, pues si no haces esto, no te doy esto, o si haces esto, te voy a dar esta comida. Yo pienso que eso no debe ser así porque obviamente pues estamos creando unos estigmas y unos patrones que van a seguir en la vida del paciente. Nosotros queremos decir que queremos premiar lo que no sea con alimento y siempre fomentar en familia que comamos saludables. Tenemos que ser ejemplo para nuestros niños. No podemos decirle a nuestros niños, no tomes jugos constantemente, pero nos ven en casa tomando mucho jugo. No tomes refresco, pero ven a mamá, papá, abuelo, cuidadores tomando refresco. Tenemos que ser un modelo para nuestros niños y muchos de ellos van a querer seguir nuestros pasos. Mira, el tipo de ejercicio que es recomendable para los niños, pues ciertamente va a variar por las edades, porque un paciente que es pequeño, un niño preescolar, no vamos a estar dándoles recomendaciones de ir al gimnasio, o a lo mejor todavía no están en la edad o tienen la madurez para estar en deporte. Ya para esa edad, para los niños preescolares sería mi recomendación sería quitarle, por ejemplo, las pantallas. Hoy día estamos en las iPads, en las computadoras, en los celulares, pero es quitarle eso a los niños pequeños para que entonces salgamos, por ejemplo, al parque a jugar con la bola, a saltar, a bailar. Los niños pequeños lo que queremos es que estén activos. No necesariamente necesitan una rutina específica de ejercicio, pero sí queremos que se muevan. Ya entonces, cuando entramos un poquito más en las edades de la preadolescencia y de la adolescencia, pues sí, ahí queremos unos ejercicios más estructurados. Entiéndase, si pueden estar en deporte, eso sería ideal porque practican varias veces en semana. Lo importante es que si los ponemos en deporte, por favor, que sea algo que a los niños les guste. De no gustarle ese y trato por un tiempo, podemos darle la opción a otro, porque
queremos que sea divertido. Si no es divertido para el niño, en algún momento no lo va a querer hacer. Aquel paciente que pueda ir a un gimnasio, por ejemplo, un adolescente que ya puede ir a un gimnasio, pudiese irlo, pero siempre recalco en mi clínica y en mi práctica que no necesariamente necesitamos ir a un gimnasio para hacer ejercicio, porque eso es algo que siempre tienen las familias esa duda de que no, es que no puedo ir al gimnasio por X o Y razón. No, podemos hacer el ejercicio en casa. Lo que necesitamos nada más es sacar 60 minutos del día para movernos. Y hoy día existen diferentes, por ejemplo, videos que podemos ver para hacer ejercicio o aprender unas rutinas en casa. Y sobre todo, nuevamente, hacerlo en familia y ser modelos para nuestros niños. O sea, si nosotros hacemos ejercicio rutinario y nuestros hijos ven que nosotros lo ponemos, ¿verdad?, como una prioridad, aunque estemos bien busy, porque a veces nuestras vidas están busy, pero decimos, paren, dentro de todo yo tengo que hacer ejercicio y nuestros niños lo ven, ellos van a modelar eso y van a quererlo hacer. Y siempre invitarlo. No hay nada mejor que irse una caminata en familia o hacer ejercicio en familia. Los factores genéticos y hormonales impactan directamente al desarrollo o al riesgo de desarrollar obesidad en los pacientes infantiles, ya sean niños o en adolescentes. Hoy día sabemos, como mencioné anteriormente, que si uno de los padres, por ejemplo, padece de la condición de la obesidad, si es un padre nada más, ese niño tiene un riesgo de desarrollar obesidad. Si ambos padres padecen de la condición de la obesidad, ese riesgo es aún mayor para que el niño desarrolle la obesidad. El impacto que tiene el factor genético en los niños es sumamente importante y es bien fuerte. Es de aproximadamente un 50%. Así que la historia familiar y los factores genéticos son un factor que en realidad deciden o no deciden, sino que ponen en riesgo al paciente a desarrollarlo. Pero por el otro lado, tenemos también los estilos de vida. Aunque nosotros tengamos el riesgo, por ejemplo, los padres padecen de obesidad y ese niño tiene riesgo, nosotros podemos contrarrestar ese riesgo haciendo unos cambios nosotros, teniendo un estilo de vida saludable, comiendo saludable, ejercitándonos, monitoreando las horas del sueño. No porque tengamos un riesgo genético de desarrollar la condición, necesariamente quiere decir que la vayamos a desarrollar, sino al contrario, si ya sabemos que tenemos ese riesgo o ya sabemos nosotros como padres que nuestros niños tienen ese riesgo, desde pequeño tenemos que enseñarles a cómo tener un estilo de vida saludable para prevenir que se desarrolle la condición o si no, al menos retrasar de que se desarrolle a temprana edad. Hoy día tenemos unos tratamientos farmacológicos que son sumamente efectivos para el manejo de la obesidad en los pacientes pediátricos. Pero antes de recomendar lo que son las farmacoterapias o los medicamentos para tratar esta condición, no podemos olvidar la importancia que es un estilo de vida saludable. Así que siempre cuando el paciente es diagnosticado con la condición de la obesidad, comenzamos por lo básico, que es vamos a evaluar cómo estamos comiendo, vamos a recomendar los cambios que tenemos que hacer. Además de esto, vamos a evaluar con nuestra actividad física, si estamos haciendo ejercicio o no. De no, tenemos que hacer esos cambios. Siempre yo como endocrinóloga pediátrica incluyo también la evaluación de un nutricionista, porque tenemos que ir a la par, ¿verdad? Esta condición la manejamos, es multidisciplinaria. En algunos casos a veces necesitamos envolver hasta un psicólogo, porque pues hay mucho impacto emocional de esta condición también. Así que nosotros tenemos que manejarla incluyendo, ¿verdad?, de todas las áreas. Una vez nosotros hicimos los cambios en la nutrición o los recomendamos y los pacientes lo trataron de hacer en casa, los pacientes ya fueron evaluados por un nutricionista, los pacientes estaban haciendo ejercicio, pero no logran mantener un peso o llegar a un peso ideal para prevenir complicaciones, entonces ahí podemos hablar de la farmacoterapia. La farmacoterapia hoy en día sigue evolucionando y cada vez tenemos nuevos medicamentos para el manejo de la obesidad. En los casos pediátricos, cuando hablo de los últimos que están en el mercado, por ejemplo, estos son aprobados desde los 12 años en adelante. Menos de los 12 años todavía no son aprobados, aunque hay estudios ahora mismo que se están realizando en poblaciones de 6 años a los 11. Pero técnicamente hoy día los que utilizamos o recomendamos es desde los 12 años en adelante. Estos medicamentos pueden variar desde ser medicamentos, por ejemplo, orales en algunos casos, hasta otros que son medicamentos inyectables. Unos son más efectivos que otros y como todo medicamento, algunos de ellos tienen
efectos secundarios más fuertes que otros. Pero sí sabemos que con la farmacoterapia, aquellos pacientes que lo necesitan tienden a lograr ese peso ideal para prevenir esas complicaciones. También lo utilizamos en pacientes que ya tienen comorbilidades, por ejemplo, tienen la condición de la obesidad, pero cuando vienen a clínica ya tienen otras condiciones asociadas que lo ponen en riesgo, ¿verdad? De su salud. En estos casos, además de estilo de vida saludable y de ejercicio regular, entonces pudiésemos comenzar esa farmacoterapia o ese medicamento para bajar de peso. Pero cada caso es individual y debe ser por un médico que sea experto en estas condiciones. Está bien, un endocrinólogo es un experto en la condición de la obesidad, doctores certificados en la obesidad son doctores expertos en la obesidad. So, es bien importante que sean manejados por un doctor experto en la condición. Otra opción que tenemos de medicamento que ya es un poquito, ¿verdad? Invasiva en el sentido de que envuelve una cirugía, se conoce como la cirugía bariátrica. La cirugía bariátrica también se realiza en pacientes pediátricos, no solamente en pacientes adultos. Y la recomendación para cirugía bariátrica es aquellos pacientes que tienen una obesidad severa. Nosotros hablamos de las clases de obesidad, la clase 2, la clase 3, dependiendo de dónde estemos en la condición de la obesidad y las complicaciones que ya tengamos, puede que seamos candidatos para esa cirugía bariátrica. Está recomendada desde los 13 años en adelante, no es para todo paciente pediátrico y obviamente una vez se refiere para evaluación de una cirugía bariátrica, el cirujano va a evaluar también este paciente y va a estar seguro de que este paciente es candidato para la cirugía o no. Así que como resumen, sí tenemos unos tratamientos que son sumamente efectivos hoy en día, como lo son los medicamentos y como es la cirugía bariátrica, la intervención de la cirugía bariátrica, pero no podemos olvidarnos de lo básico que es sumamente efectivo, que es cambios en el estilo de vida. Y aunque empecemos con el medicamento o hasta con cirugía, el estilo de vida es parte de ese manejo también. Los padres y cuidadores podemos generar, ¿verdad?, unos hábitos saludables en nuestros pacientes y en nuestros niños sin crear ningún estigma. Nuevamente, número uno, hablando siempre de lo que es saludable, no enfocarnos en lo físico, no enfocarnos de cómo el paciente se ve, sino es que queremos que esté más saludable, nunca describirlo físicamente. Número dos, ser un ejemplo. Tenemos que ser ejemplo para nuestros pacientes, así que eso nos ayuda a no crear estigmas, sino que en casa todos comemos saludable, así que pues, el niño o el adolescente sabe que es para estar saludable. No quiere decir que es para él nada más. Nuevamente, no crear, como les diría, enfocarnos en el paciente y estar todo el tiempo regañándolo por la comida, sino tratar de poco a poco ir haciendo esos cambios. Y los cambios, muchas de las situaciones que encuentro aquí en la práctica es que doy las recomendaciones y le decimos tenemos que ir poco a poco, pero a veces van a casa, queremos cambiar todo porque obviamente como padres queremos que nuestros niños estén saludables y tratamos de hacer todos los cambios a la vez, pero entonces esto no funciona, no necesariamente funciona. Una de mis recomendaciones es que tenemos que hacer los cambios poco a poco. Yo les digo, por ejemplo, en práctica, díganme antes, luego de darle toda la educación, antes de salir, le digo, díganme 3 cambios que vamos a hacer en casa, por ejemplo, este mes, porque no podemos hacer los 20 cambios a la vez. Yo quiero que se enfoquen en estos 3 y cuando vuelvan, pues, hacemos más. Y yo he visto que eso ha ayudado mucho a los pacientes a manejar la condición. Así que es hacer pocos cambios a la vez, pero que sean consistentes. Y obviamente, pues, invitarlos a que sea como hacerlo en familia. Esto une a las familias y además, nuevamente, le enseña a los niños que no solamente es un castigo para ellos, que ellos tienen que estar saludables, que ellos tienen que tener un estilo de vida saludable, sino que todos en la familia lo hacemos y así lo ven normal. Pues a todos los que nos están viendo, quiero decirles que es sumamente importante saber que la condición de la obesidad es una condición médica, no es una característica física. Por tal, tenemos que llevar a nuestros niños a evaluación, ya sea con el pediatra general y ya luego de necesitar un endocrinólogo pediátrico, visitar al endocrinólogo pediátrico. Desafortunadamente, hoy día tenemos lo que se conoce, ¿verdad?, como una epidemia de la condición de la obesidad en los casos pediátricos. Vemos complicaciones de la obesidad en niños bien jóvenes, niños pequeños ya teniendo hígado graso, diabetes tipo 2, la resistencia a la insulina, teniendo
los niveles del colesterol alto, necesitando tratamiento. Así que quiero que por favor en casa nosotros evaluemos de si nuestro niño puede que esté padeciendo de obesidad, o el pediatra, en la visita del pediatra, preguntarle, doctora, doctor, ¿cómo está mi niño? ¿Cómo está creciendo? ¿Cómo lo ves? ¿En dónde está en el rango de padece de obesidad, padece de sobrepeso, o cómo va él o ella en su desarrollo? Porque mientras antes se haga el diagnóstico, mejor es, ¿verdad? Para hacer estos cambios en el estilo de vida, porque no queremos que lleguen en la adultez padeciendo de obesidad. PH Latam, salud al alcance de todos.